Bien, en esta oportunidad vamos a empezar a hablar de ganadería. Vamos a hablar con Santiago Nava, que es del INTA Rafael, vino a disertar acá justamente acerca de garrapatas. Muy interesante el tema. Pero por supuesto todo esto fue organizado por la Unión Agrícola, por eso hablo justamente, la doctora de la Unión Agrícola presenta este tema. Bueno, puntualmente el tema que se desarrolló hoy, se habló acerca de la garrapata, del bovino, puntualmente conceptualizando temas que tienen que ver con el control de la garrapata, en torno a lo que es también tristeza bovina, hablando de epidemiología y control, y enfocando justamente la parte de control de garrapatas, como bien lo había dicho al principio, ver de qué manera ir alternando los principios activos para que de esa manera no se genere resistencia a los principios activos que se emplean para tratar a este parásito. Bueno, ¿trajeron disertantes de dónde? Sí, los disertantes que trajimos son del INTA Rafaela, con amplios conocimientos justamente en el tema. ¿Por qué? Porque desarrollan una vacuna, que es la vacuna justamente del INTA Rafaela, que se utiliza para realizar la inmunización de las categorías. Bueno, empezamos hablando entonces con Santiago Nava, con el primer tema. Muchas gracias, Negri. Gracias. Importante tema hoy el de la garrapata, y por supuesto que todos queremos saber cómo controlamos la garrapata. Para eso hay que conocerla, ¿no? Todo hay que conocer su ciclo. ¿Qué podemos decir acerca de ese tema? Bueno, acá en el norte de Santa Fe, bueno, el ciclo es una zona, el noreste de Santa Fe, es una zona bastante favorable para este parásito. Y bueno, para controlarla, básicamente lo que tenemos son distintos grupos químicos, algunas drogas sistémicas que se aplican por formulaciones inyectables, otras purón, y están las drogas de baño. Lo importante acá es cómo se aplican esas drogas, en qué esquemas y cómo se alternan en distintos grupos químicos. Entonces el primer paso que debe tener un productor primero es conocer el estado de susceptibilidad en su campo a las distintas drogas, ver qué drogas funcionan y qué drogas no. Entonces siempre es importante que tome muestra y mande a los laboratorios para hacer estas pruebas de susceptibilidad para saber con qué grupos químicos puede contar y con cuáles no. Ese es el primer paso. ¿La alternancia de drogas es importante? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hoy estamos lamentablemente, no es un problema de Santa Fe ni de Argentina, es un problema mundial donde está este parásito, que es de la resistencia. Es muy extendido, es la principal limitante para el control, y una vez que está instalada es de una gestión muy complicada. Entonces la alternancia es uno de los métodos que tenemos a mano de alternancia de grupos químicos para al menos demorar y mitigar el impacto de la resistencia. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que primero conozcamos cuáles son los grupos químicos que funcionan y luego aplicarlos alternadamente, no hacer tratamientos sucesivos con la misma molécula, porque eso genera presión de selección muy alto y conlleva a una generación mucho más veloz de la resistencia. Bueno, en esto de la alternancia, en esto del manejo prácticamente, porque es el manejo del productor realmente, tenemos que tener en cuenta también que no son muchas las drogas que existen, ¿no? Exactamente. Básicamente los grupos químicos que tenemos son algunos que se usan para las drogas de baño, como son los piretroides y el amitraz, o bien algunas combinaciones como son de piretroides con órganos fosforados, y después están drogas de aplicación inyectables como son las lactonas macrocíclicas y otras de purón como puede ser el fluazurón o el fipronil, y después distintas combinaciones, distintas mezclas que hay en el mercado. Bueno, eso es todo lo que tenemos. Ahora hay un nuevo grupo de moléculas que son las isoxolinas, de los cuales un representante es el fluoralaner, que se adiciona a este grupo que marqué, pero bueno, ese es el espectro de grupos químicos. Pero ¿cuál es el tema? Es que la frecuencia de establecimientos y el número de establecimientos con resistencia a más de una molécula está creciendo mucho en el tiempo, se está incrementando. Entonces cada vez hay más establecimientos con problemas a más de un grupo químico. Entonces, cuando en una situación inicial tenemos 5, en los hechos muchas veces tenemos 3. ¿Por qué? Así que aquí lo más importante es sacar de conclusión que hay que hacer una alternancia entre los grupos químicos que existen. Ahora,
¿Puede ser que hay grupos químicos que ya no funcionen más en un establecimiento? ¿Qué hay que hacer con ese caso? ¿Hacerle un bypass por un tiempo? Exactamente. Si las drogas no funcionan, hay que sacarlas. Y luego de que pasó un tiempo, la resistencia para la mayoría de las moléculas no es que es un fenómeno que inmediatamente revierte, no, para nada. Entonces hay que cuidar mucho las moléculas, porque una vez que se pierden, se perdieron para casi todo el viaje, salvo que tengamos mucha suerte. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez que la molécula no funciona, ya descartarla. Y después las otras, cuidarlas como oro. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis no solo en la eficacia de los tratamientos, sino también en la sustentabilidad en el tiempo, que implica en mantener la funcionalidad de las drogas. Por eso lo de la alternancia y de no hacer tratamientos innecesarios.